Hola, cuando trabajamos en física, en diferentes áreas de la física, como física cuántica, física moderna, física de radiaciones, física médica, nos encontramos con que tenemos que estudiar los mecanismos de interacción de la radiación electromagnética con la materia. Quiero aquí en este video discutir justamente cuáles son esos mecanismos. Mencionar que con la palabra mecanismos queremos decir las formas como la radiación electromagnética interacciona con la materia. Y hay dos aspectos físicos que quiero destacar. El primero de ellos es que cuando hablamos de mecanismos de interacción de la radiación electromagnética con la materia, eso es en cierto modo general. General en el sentido de que es aplicable ya sea que estemos trabajando en el laboratorio de física, realizando un experimento donde hacemos incidir un haz de luz sobre una placa metálica, por ejemplo, o que vayamos al hospital a irradiarnos nuestro brazo para sacar una radiografía. A final de cuentas, sea luz visible, sea rayos X, son radiaciones electromagnéticas, sea una placa de metal en el laboratorio de física, o sea, nuestro brazo en el hospital, es un objeto material. Es decir, que la física que está detrás de estos procesos es general, siempre que sea radiación electromagnética interaccionando con un objeto material. Y el segundo hecho físico que quiero destacar es lo siguiente. La forma, o sea, los mecanismos como interacciona la radiación electromagnética con la materia es muy distinto a cómo lo hace un haz de partículas masivas. Cuando tenemos un haz de electrones, de protones, de neutrones, de partículas alfas, por ejemplo, esas partículas son partículas masivas, partículas que tienen masa, además de que muchas de ellas tienen carga. La forma como ellas interaccionan es distinta a la radiación, porque en el caso de la radiación electromagnética, aun cuando la veamos en su carácter dual como un chorro de fotones, como un haz de fotones, el fotón es el quantum de la radiación electromagnética, los fotones son partículas sin masa y sin carga. Eso le confiere propiedades muy diferentes en su interacción con la materia a un haz de partículas masivas. Bien, dicho eso entonces, y entendiendo que estos son fenómenos generales, como dije, independientemente de cuál sea la radiación electromagnética y cuál sea el objeto material con el cual interaccionan, ¿cuáles son las formas? ¿Cuáles son los mecanismos de interacción de la radiación con la materia? Hay 4 mecanismos que podemos identificar en física. Y esos mecanismos que identificamos en física de interacción radiación-materia, el primero de ellos es lo que llamamos la dispersión coherente. La dispersión coherente es también llamada en algunos libros dispersión de Rayleigh. De las dos formas la podemos ver escrita. El segundo mecanismo es lo que conocemos como el efecto fotoeléctrico. El tercer mecanismo de interacción, o sea, la tercera forma como interacciona la radiación con la materia, es lo que conocemos como dispersión Compton. Y el cuarto mecanismo de interacción de la radiación con la materia es lo que conocemos como producción de pares. Esas son las 4 formas o mecanismos como la radiación electromagnética puede interaccionar con la materia. Cabe señalar que de qué factores depende de que un haz de radiación electromagnética interaccionando con un objeto material lo haga a través de dispersión coherente o de Rayleigh, dije, también se llama dispersión de Rayleigh, efecto fotoeléctrico, dispersión Compton o producción de pares. Hay varios factores que pueden influenciar en cuál es el mecanismo dominante que en un momento dado puede darse.
Y esos factores que pueden influenciar en cuál es el mecanismo que se manifieste, por un lado está la energía de las de radiación. De hecho, podemos identificar que estos mecanismos, como lo he señalado aquí, van de menor a mayor energía. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el haz de radiación electromagnética es de muy baja energía, normalmente el mecanismo que domina es la dispersión coherente o de Rayleigh. Aumentando más la energía, aparece el efecto fotoeléctrico, luego la dispersión Compton y finalmente la producción de pares. Es decir, que un factor fundamental para que alguno de estos mecanismos sea dominante en una interacción determinada es la energía del haz. Por supuesto, también influye como un factor el número atómico del material con el cual está interaccionando la radiación. Y finalmente hay que señalar que estos son efectos probabilísticos. La probabilidad también juega de manera importante. O sea, no son efectos determinísticos de ninguna manera. Hay procesos en los cuales un haz de radiación interacciona con un material dado y puede haber una cierta probabilidad de que se produzca efecto fotoeléctrico o dispersión Compton, por ejemplo. Para nada son efectos deterministas. Y aquí he señalado una gráfica, he dibujado una gráfica donde he presentado a estos tres mecanismos que son normalmente los que ocurren de manera más cotidiana, por ejemplo, cuando trabajamos con un haz de rayos X en el hospital. No es que la dispersión coherente no se manifieste, la dispersión coherente se encuentra en el extremo más bajo de energía de la radiación, pero por ejemplo en los equipos de rayos X o de tomografía computarizada en los hospitales, esos equipos tienen filtros a la salida del haz que justamente eliminan los rayos X de menor energía y ahí con ello eliminamos la dispersión coherente. Porque esos rayos X de baja energía o rayos X blandos, como se llama en el término de la física médica, contribuyen muy poco a la placa radiográfica, a la imagen que vamos a generar, y lo que hacen es que sobreexponen al paciente a una dosis indeseada. Entonces en ese caso pues los eliminamos. Entonces aquí presento al efecto fotoeléctrico, la dispersión Compton y la producción de pares en un esquema que muestra cuál es la zona de energía donde ellos son dominantes. Y aquí lo que tenemos es una gráfica del número atómico del blanco, del material en el cual la radiación va a interaccionar en función de la energía. Aquí tenemos un gráfico semilogarítmico. Y lo que vemos es que para bajas energías domina el efecto fotoeléctrico. Luego a energías intermedias domina la dispersión Compton y a energías mayores domina la producción de pares. Sin embargo, nota que esta no es una gráfica vertical que nos diga de manera determinística, antes de esta energía domina un efecto y después de esa energía domina otro. Es una curva, indicándonos que en un evento determinado hay cierta probabilidad de que se produzca un mecanismo u otro. Pero esta es más o menos una idea de cómo se dan esos fenómenos. Cabe señalar que el único fenómeno en particular que sí tiene al menos una energía umbral antes de la cual no se puede producir ese mecanismo es la producción de pares. Por conservación de más energía, para que el mecanismo de producción de pares aparezca, necesitamos que el haz de la radiación tenga al menos una energía de 1.022 megaelectronvolts. Bien, esos son entonces los mecanismos de interacción, reitero, de la radiación electromagnética con la materia. Ahora bien, quiero señalar lo siguiente. Hemos hablado de la palabra mecanismos. Mecanismo quiere decir las formas, como la radiación electromagnética interactúa con la materia. Y la otra palabra relevante aquí es la palabra interacción.
¿Qué significa que un haz de radiación interaccione con un objeto? Lo que significa es que hay un intercambio de energía entre la radiación y la materia. Es decir, hay un depósito de energía desde el haz de radiación hacia la materia. Si un haz de radiación llega a un objeto y no deposita energía, no intercambia energía con él, en sentido estricto no ha interaccionado. Entonces, como hablamos de que hay un depósito de energía en la materia, la pregunta ahora es ¿qué ocurre en la materia con esa energía que le ha sido depositada? Hay dos fenómenos que pueden ocurrir, dos fenómenos físicos que ocurren en la materia cuando un haz de radiación electromagnética interacciona con él. Y esos fenómenos, el primero es la excitación y el segundo fenómeno que puede ocurrir es la ionización. ¿Qué significa excitación? Cuando tenemos una radiación electromagnética que deposita energía en el material, lo que sucede es que los electrones de los átomos de ese material absorben esa energía. Cuando esa energía es suficiente para llevar a esos electrones desde su estado base hasta un estado excitado, sin desprenderse del átomo, decimos entonces que tenemos el fenómeno de excitación en el material. El otro fenómeno es la ionización. Cuando el depósito de energía es suficiente para que los electrones de los átomos del material venzan la atracción coulombiana con el núcleo y salgan del átomo, entonces decimos que el átomo ha quedado ionizado. Ahí tenemos el fenómeno de ionización. Cabe señalar que de los 4 mecanismos de interacción de la radiación electromagnética con la materia, estos 3, efecto fotoeléctrico, dispersión Compton y producción de pares, se dan a energías suficientes para producir ionización en el material. La dispersión Compton se da a energías tan bajas que solamente produce excitación en el material. Bien, te he presentado entonces cuáles son los mecanismos, las formas de interacción de un haz de radiación electromagnética con la materia. Y un hecho físico también relevante es entender que la manera de explicar estos fenómenos que están aquí es entendiendo a la radiación electromagnética no como onda, sino como un haz de fotones, o sea, viendo su carácter corpuscular. Pero reitero, un fotón, por sus características, interacciona de una manera muy distinta a como lo hace una partícula masiva como un haz de electrones. Te muestro entonces aquí los mecanismos de interacción de la radiación con la materia, los factores que determinan que alguno de esos mecanismos pueda aparecer, los fenómenos físicos que se producen en el material debido al depósito de energía de esa radiación, y este esquema que muestra, aunque sea de manera cualitativa, los rangos de energía donde cada uno de esos mecanismos son dominantes. Cabe señalar que hay mucha física detrás de entender cada uno de estos mecanismos que están acá, pero bueno, no sería posible hacerlo aquí en un solo video. Más adelante en otros videos voy a discutir de manera detallada cada uno de esos mecanismos por separado. Espero pues que si trabajas con física de radiaciones, física cuántica, física moderna, física médica, donde estos temas son de interés, pues este video te sea de utilidad. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito a que me sigas en mi canal y estés al pendiente de los próximos videos donde voy a hablar de cada uno de estos mecanismos de manera detallada y específica. Y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas en mi canal Modesto Fismat, donde puedes ya encontrar más de 250 videos sobre diversas áreas de física y matemáticas.